deconstructivo. Vamos a comprobar esto y vamos a avanzar. Muy bien, primeramente, desde la etnomatemática, valorar algunos aspectos. No sé si dentro de la carrera ustedes llevan tal vez algún optativo de etnomatemática o si ya lo tienen dentro de las materias, ¿verdad? De su malla curricular. Pero desde la etnomatemática, ¿verdad? El abordaje principal que se le da es esa perspectiva sociocultural, tanto a la matemática en sí como a su educación o a su enseñanza, ¿verdad? La etnomatemática tiene diferentes dimensiones de trabajo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hay muchos enfoques desde donde se puede trabajar la etnomatemática. Hay una integración. Cuando uno habla de etnomatemática, tenemos, digamos, que ser conscientes de que vamos a hacer una integración multidisciplinar entre la historia, entre la antropología y entre la matemática. Vamos a tener que integrar también a las personas, a los sabios, les llamamos nosotros, de las prácticas culturales, porque desde la perspectiva de la etnomatemática, cuando uno ingresa a una comunidad o a cualquier grupo social, porque la etnomatemática no solo está dirigida para pueblos indígenas, también la etnomatemática atiende todo tipo de sociedades que cuenten con algo en común. Por ejemplo, los niños. Por ejemplo, ¿qué saben los niños de matemática? El saber propio de los niños antes de entrar a la etapa escolarizada, ¿verdad? Entonces eso es un grupo con el que se puede trabajar. Podemos trabajar, por ejemplo, con pescadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué saben los pescadores? ¿O qué saberes matemáticos tienen los pescadores? Podemos trabajar con artesanos, ¿verdad? Ciertos grupos de artesanos y entonces podemos trabajar con ellos. Al decir trabajar con ellos, nosotros vamos a ir a aprender el saber que estas poblaciones utilizan para desarrollar su quehacer. En la etnomatemática yo no puedo llegar a decirle a la población lo que usted dice está mal, eso no es así, eso se resuelve con esta fórmula, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas son, digamos, posturas que nosotros en nuestra formación en matemática, ¿verdad? O en educación matemática, acá en Costa Rica, tenemos fuerte, ¿verdad? Tener esa idea de que la matemática es única y que aquello que está por fuera en la práctica de la sociedad, eso es algo folclórico, es algo de menos valor, ¿verdad? Pero esta vertiente nosotros trabajamos de esta manera, aprendemos del saber del otro, aprendemos otro tipo de saber y luego en conjunto podemos crear estrategias de trabajo para las poblaciones escolarizadas, ¿verdad? Ya integrando ese saber. Primero tenemos que ser aprendientes, ¿verdad? De ese saber y luego en conjunto poder desarrollar unas actividades que las podemos llevar ya al aula de clase. Bueno, esta perspectiva de la etnomatemática para mí fue todo un desafío y representó todo un reto porque tuve que aprender de la historia, tuve que aprender de antropología. Nosotros no estamos acostumbrados a dialogar con otras disciplinas, estamos acostumbrados a enfocarnos mucho en el mundo disciplinario y olvidamos ese trabajo conjunto que es tan importante para dar cuenta de la realidad, porque la realidad es una realidad compleja y en esa complejidad participan o todas las disciplinas o muchas de las disciplinas o incluso podemos hablar de que hay realidades indisciplinares, que no existen las disciplinas a la hora de estar en el campo real de la vida cotidiana, ¿verdad? De los grupos de la sociedad
costarricense y del mundo en general. Entonces, todos estos desafíos me llevaron a aprender estas otras vertientes que hoy les voy a compartir para poder trabajar el tema de la descolonización del conocimiento. Bueno, tal vez algunos de ustedes hayan podido escuchar o leer a este gran autor, gran amigo también, Ubiratán D'Ambrosio, que lo consideramos el padre de la etnomatemática de origen brasileño. Y D'Ambrosio, desde los años 70, 80, él empieza a trabajar esta temática, este programa de investigación, le llamamos nosotros el programa de investigación en matemática. Se hizo algunas producciones literarias y él es quien ha orientado estas, ¿cómo le llamamos? Dimensiones de la etnomatemática desde la cual podemos acercarnos a ella. Ok, vamos a hacer una deconstrucción de lo que es el contexto sociohistórico. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en algunos elementos que posiblemente ya nuestro sistema educativo nos ha proporcionado, y hay otros que van a ser nuevos también el abordaje. Este tema de la etnomatemática y su sensibilización lleva unas raíces también históricas profundas, que si no las conocemos, entonces no podemos comprender nuestra actualidad y cómo puede ser de útil las etnomatemáticas, ¿verdad? Para hacer una reivindicación social en los saberes. No sé ustedes, cuando yo estaba en la escuela, a mí me dijeron que Costa Rica era una tierra de paso entre Norteamérica y Suramérica. Y eso fue lo que yo aprendí y hasta el día de hoy me lo sé de memoria. Costa Rica fue una tierra de paso entre el norte y el sur. Eso históricamente. Cuando ya en profundidad empecé a estudiar, me di cuenta que eso no era así. Nosotros no fuimos una tierra de paso, porque al decir que somos una tierra de paso, quiere decir que nosotros no tenemos identidad, porque la gente pasa por aquí, va para el norte, va para el sur, son un paso, somos un paso. No hay una identidad local propia. Descubrí que había una región que la desconocía, se llama la región Chipcha-Chocó, que es esta región que está aquí señalada en gris, ¿verdad? Vean que bueno, esto es un mapa de América, ¿verdad? Esto es un mapa de América, esta parte superior es de la región mesoamericana. Luego tenemos esto que está enmarcado en gris, esto es lo que se le llama la región Chipcha-Chocó. Y resulta que los pueblos de la región Chipcha-Chocó no fueron precisamente el producto periférico del norte y del sur, sino que hubo un destacado proceso de desarrollo local donde se dieron saberes propios. O sea, hay saberes que son originales, hay prácticas que son originales de esta región. Si vemos aquí Costa Rica, vean que Costa Rica queda dividida o queda bañada por dos regiones, ¿verdad? La región mesoamericana, toda la parte de Guanacaste, ¿verdad? Si lo vemos así, tiene un origen mesoamericano. Y si nos ponemos a pensar en la realidad, decimos, sí es cierto, la artesanía que hace Guanacaste es una artesanía muy diferente de la del resto del país, ¿verdad? Lo que se hace en Guanacaste no se hace en el resto del país, ¿verdad? Tienen una fabricación en vasijas, el uso de colores, ¿verdad? Y todo esto que son creaciones muy propias de esa zona. Ahora, el resto del país, vea que se comparte con Panamá, con Colombia también, el norte de Colombia. Y es curioso porque
ejemplo, en las confecciones materiales que hacen nuestros pueblos indígenas, en las edificaciones, en el tejido de canastas, también lo realizan pueblos de estos territorios. Entonces, si vemos las imágenes de las creaciones de nuestras poblaciones indígenas en el resto del país y vemos de Colombia, en la parte norte decimos, qué curioso, tejen la misma canasta, qué curioso, construyen las casas de una manera muy similar, ¿verdad? Entonces, esto es importante reconocerlo, ¿verdad? Para saber que nosotros tuvimos históricamente una identidad propia. Y luego tenemos la región andina, ¿verdad? Que ya es el resto de Sudamérica. Bueno, para nadie es un secreto que a partir de 1492 se dio la invasión y la colonización europea en América, que esto ha pasado por diferentes etapas, ¿verdad? Desde el Día de la Raza, el encuentro de culturas y hasta que finalmente ya le vamos colocando el nombre correcto, ¿verdad? Fue una invasión y fue una colonización que se dio en las Américas por estas poblaciones europeas, ¿verdad? Okay. Resulta que haciendo los estudios, las investigaciones, al mismo tiempo que estaba sucediendo esta invasión colonial europea en las Américas, se estaban gestando otros procesos de invasión y colonización en el mundo. Ajá. Ok, a esto se le llamaron proyectos civilizatorios, porque desde aquella época se consideraba que la población africana, la población americana, eran incivilizados. Entonces, la invasión europea venía a eso, ¿verdad? A hacer un trabajo civilizatorio, a civilizar nuestra supuesta incivilización, ¿verdad? Hubo algunos proyectos civilizatorios que es importante mencionarlos porque calzan muy bien para comprender la magnitud histórica de esto, ¿verdad? Fueron la parte de los negros africanos, la parte de los indígenas de América, la parte de los judíos musulmanes que vivían en el sur de Europa, ¿verdad? Y que fueron desplazados, y la parte de las mujeres europeas que fueron quemadas como brujas por la sabiduría que ellas mantenían sobre la tierra, sobre la medicina, ¿verdad? Estos conocimientos que tenían alrededor de la naturaleza. Esto le llamamos proyectos civilizatorios, porque lo que le pasó a América no fue único, ¿verdad? Hubo otros procesos iguales en estas otras latitudes, ¿verdad? Si lo hablamos con la realidad, lo que se dieron fueron genocidios y al mismo tiempo epistemicidios, porque estamos hablando no solo de una muerte de personas, sino también de erradicar lo que era su sabiduría y sus conocimientos. Por eso le llamamos ahí un epistemicidio, ¿verdad? A partir de acá empiezan a crearse unas lógicas civilizatorias de dominación y unas relaciones de poder muy específicas que tienen consecuencias hasta el día de hoy. Y ya lo vamos a ver por qué. Ok, se crea lo que es la diferencia entre el norte y el sur, ¿verdad? Entonces, estas poblaciones que fueron colonizadas, ¿verdad? Se dice que estas son poblaciones que es donde hay menos desarrollo, donde hay más problemas, donde, bueno, empieza a categorizarse de ciertas maneras y se le da un estatus diferente a la parte nórdica. Ahora, podemos hablar del norte global y del sur global. ¿Ok? Cuando hablamos del norte global,
ya lo vamos a ver más adelante porque es tan importante ver esta división, ¿verdad? El norte global es donde podemos decir, aquí están los países industrializados, aquí están los países desarrollados, aquí está la riqueza del mundo, ¿verdad? Y el sur es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Entonces, esto es importante verlo, ¿verdad? Como este proyecto civilizatorio que nos está afectando hasta hoy día. ¿Okay? Después de todo esto, empiezan a gestarse los estados-nación. Y los estados-nación, a partir de 1821, que ya empieza a darse la independencia, ¿verdad?, de los países, traen consigo la instauración de la institucionalidad. Antes no existían instituciones, ¿sí? Entonces, a partir de esta época, estamos hablando de 201 años, ¿verdad? Empiezan a consolidarse las instituciones y entre ellas las instituciones de educación escolarizada, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la esencia que traían estas instituciones escolarizadas? Que había un solo concepto de verdad, que ahí se decía que era legítimo y que no era legítimo, que era objetivo y que era subjetivo, ¿verdad? Que el saber era disciplinar, entonces empezamos a aprender desde disciplinas, que el saber también era universal, lo que nosotros aprendíamos, eso era válido para todo, para todos los contextos, entonces el saber era universal. Vemos que ahí más que todo lo que viene influenciado es una sola racionalidad que es la europea del siglo XV. Eso fue lo que se posteó en esta institucionalidad, ¿verdad? Entonces empieza a trabajar epistemologías hegemónicas, ¿verdad? Es decir, conocimientos o sistemas de conocimiento que son únicos, que son los legítimos y que valen para todo el mundo, ¿verdad? Y aquí viene esto importante. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a estudiar y si hacemos una introspección de verdad de lo que nosotros trabajamos, nos damos cuenta que nosotros leemos autores franceses, italianos, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, ¿verdad? Generalmente esta es la apuesta mayor en literatura que nosotros como estudiantes universitarios hacemos. Y si hacemos una revisión nos damos cuenta que es cierto. Fíjense en que el conocimiento de estos países, si lo juntamos todos, no llegan al 10% del conocimiento mundial. Quiere decir que nosotros nos estamos perdiendo el 90% de los conocimientos de otros grupos humanos. Por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros de la civilización oriental, la civilización china? ¿Qué estudiamos nosotros de eso, verdad? Para conocerlo. ¿Qué sabemos nosotros de la civilización africana? Sabemos que existen y, ¿verdad? Cosas muy someras. Y si alguien conoce un poquito más es porque por cuenta propia ha querido indagar acerca de esas poblaciones. Entonces, vean esa disparidad que hay en el conocimiento y en qué valoramos como saberes y qué no los tenemos incluidos dentro de nuestra nómina de saberes para estudiar o sistemas de conocimiento para estudiar. Tal vez alguien dirá, esto no tiene que ver nada con matemática, pero sí tiene que ver, ¿verdad? Ya vamos ahorita a mostrarles el ejemplo. Esto es para ponerles en contexto acerca de qué es lo que está pasando en otras latitudes, porque tenemos también que darnos cuenta que somos parte también de un sistema mundo, ¿verdad? Que también nos puede proporcionar algunas ideas para ir desarrollando en nuestros entornos de clase. Okay. Ya hay posiciones muy fuertes latinoamericanas principalmente sobre la descolonización.
¿a qué se refiere la descolonización? ¿Okay? La descolonización no se trata únicamente de habernos independizado de, de la colonia española, de la corona española, ¿verdad? O sea, eso para esta concepción, para esta teoría, porque ya es toda una teoría social, la teoría decolonial, no es solo habernos independizado en ese proceso de los Estados-nación, habernos hecho países, ¿verdad?, con nuestras instituciones, sino que a pesar de que se dio la independencia, siguieron reproduciéndose los patrones de poder y de conocimiento al que habían sido sometidas nuestras poblaciones por muchísimo tiempo. Y la institucionalidad sigue reproduciendo esos patrones de poder y sigue reproduciendo ese conocimiento que fue el que en aquel momento se dio como legítimo. Es un proceso que hacemos sin darnos cuenta, porque ya estamos inmersos dentro de este sistema educativo. El sistema educativo institucionalizado nos da formas de ver, de pensar y de relacionarnos con el mundo. ¿Ok? Esta teoría decolonial que fuertemente se da desde Latinoamérica, hablan de que debemos descolonizar el ser, descolonizar el poder y descolonizar el saber. Todas estas están imbricadas para la liberación, como dice aquí, ¿verdad?, de nuestras poblaciones y de sus saberes, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, a nosotros nos interesa más que todo el tema epistémico, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con el saber matemático? ¿Okay? Ese es el que a nosotros, digamos, más como educadores, nos interesa poder trabajar. El tema de la descolonización del saber, la descolonización epistémica. Okay, ¿cuál es el papel del programa de investigación en etnomatemática con respecto a estas posturas decoloniales? Entonces, primero tenemos muchas dimensiones para trabajar, yo eso se los vengo mencionando. Podemos trabajar desde una postura cognitiva, conceptual, educativa, epistemológica, histórica, política, ¿verdad? Hay muchas aristas de trabajo. Entonces, la etnomatemática no es solo una cosa, trabajar con poblaciones indígenas, no es eso. ¿Sí? Vean que hay muchas dimensiones por las cuales ustedes se pueden sumar a este programa de investigación que nace en Latinoamérica. Este programa tiene un principio ético político que reivindica el saber matemático de los grupos sociales y lo valida como tal. Nosotros desde las etnomatemáticas lo que hacemos es reconocer ese saber matemático que poseen los grupos humanos y lo traemos a la reivindicación, es decir, hacer el reconocimiento de que esto es un saber tan válido como cualquier otro que nosotros conozcamos en los entornos institucionalizados. Algo muy positivo que hace el programa de investigación es que identifica el saber matemático y lo trae a lo que nosotros le llamamos la palestra del conocimiento, ¿verdad? Y lo valida como un tipo de conocimiento que ha estado presente en la sociedad por miles de años, en comparación con conocimientos del orden científico que tienen apenas 500 años o menos de estar en nuestra sociedad costarricense, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean la relación de tiempo, o sea, cómo validamos un conocimiento que tiene menos de 500 años de estar en nuestra sociedad, ¿verdad? Y cómo no validamos un conocimiento propio que tiene, ejemplo, las Américas, todos los pueblos ancestrales lo tienen, ¿verdad? Un conocimiento que tiene miles de años de estar operando en las sociedades latinoamericanas, en las sociedades ancestrales en general, ¿verdad? Desde el programa de investigación es desde donde se levantan las luchas políticas, ¿verdad? Por la pertinencia curricular, por esa validación de ese conocimiento y esa incorporación de ese tipo de conocimiento a nuestro sistema escolarizado, ¿verdad? Esto es muy importante
porque a través de los trabajos etnomatemáticos es que se pueden sentar las bases para decir, estos son los saberes. Bueno, en nuestros programas de estudio, ¿cuánto vemos acerca de los saberes costarricenses propios, matemáticos propios, ¿verdad? No sé, estoy desactualizada, tal vez ustedes lo podrán hacer en comentarios. ¿Qué tanto podemos acercarnos desde nuestros programas a los saberes propios costarricenses? Y no estoy hablando solo de poblaciones indígenas. ¿Qué tanta flexibilidad tenemos para poder valorar este tipo de conocimientos que tenemos tan ricos en nuestra sociedad, pero que los hemos relegado y los hemos apartado del sistema escolarizado? No hay una relación para el estudiante, y muchas veces lo expresan los estudiantes nuestros. La matemática existe en el aula de clase, pero una vez que yo salgo del aula de clase, ya la matemática no existe. Y yo creo que eso es una alerta que nos dan los estudiantes para poder comprender que hay algo que tenemos que mejorar, y es esa vinculación de la matemática con la realidad. ¿Qué pasa con las metodologías propias de trabajo de nuestras poblaciones? Nuestras poblaciones tienen unas Doctora, metodologías muy diferentes. doctora, Estamos en estamos a tiempo. 10 minutos. 10 Perfecto. minutos. Ya sé. Gracias. Ajá. Para Costa Rica, nosotros, si lo vemos desde el tema de los pueblos indígenas, porque ese es el énfasis en el que yo he venido trabajando, contamos con 8 pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios. Imagínense todo el saber que hay en estas comunidades. ¿Okay? Y voy a mostrarles parte del trabajo, así en 3 o 4 laminitas, un trabajo de muchos años, ¿verdad? Y que difícilmente se los puedo compartir completo, pero por lo menos algunas ideas básicas que hemos ido abordando desde la etnomatemática para hacer esta reivindicación de saberes y este reconocimiento de saberes y esta descolonización del saber también. Este es un trabajo que he desarrollado en Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, Valle La Estrella y Bajo Chirripó. Son poblaciones bribris y poblaciones cabécares. Okay, estos son los compañeros con los que hemos desarrollado nuestros proyectos. En la parte superior son profesores de matemática de estos territorios, y en la parte inferior tenemos los maestros de lengua y cultura. Nosotros hemos hecho un trabajo colaborativo, no solo con profesores, ¿verdad? Sino nosotros venimos trabajando matemática, profesores de matemática, maestros de lengua y cultura, hemos integrado los mayores de las comunidades, los expertos de las prácticas culturales, y hemos venido trabajando fuerte para poder hacer esta apuesta, que es un libro que ya está publicado y con el cual se está trabajando en estos territorios. Es un libro para 7º año. Este libro trata de avanzar en este tema de la descolonización y en dar otras posibilidades y otras miradas al estudiante. Y aquí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, por mostrar. Tenemos aquí la frase de la unidad. Nosotros siempre vamos a sacar desde el pensamiento de las mismas comunidades, lo que le llamamos las frases del pensamiento de la comunidad. Entonces no solo está el de los griegos, ¿verdad? Sino estamos también dándole un valor a esa sabiduría contextual. Y está en la lengua bribri, en la lengua cabécar, en 2 variaciones dialectales del bribri y en 2 variaciones dialectales del cabécar. Aquí no contamos la historia universal tradicional, sino hablamos de mi propia historia. Entonces vemos en qué se relaciona la temática y tratamos de asociarle algún tema desde la historia ancestral del pueblo que tenga relación o que se vea totalmente contrario, ¿verdad? Porque muchas veces no todo existe como lo vemos nosotros desde la matemática como disciplina científica.
¿verdad? Este libro fue ilustrado por los mismos estudiantes de los colegios, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo. Eso es una casa cónica, ¿verdad? Y la cosmovisión del supramundo y del inframundo, y si lo vemos matemáticamente, el rombo, ¿verdad? Que está ahí inmerso y toda su interpretación. Cuando hablamos de algo más de historia, aquí sí, siempre trabajamos con un mapa mundi y le damos una perspectiva de 3 o 4 culturas para que vea cómo lo hicieron desde 4 pueblos diferentes, ¿verdad? Entonces ya el estudiante dice, ah, mira, y ellos lo hicieron así, o sea, que hay más posibilidades. ¿Usted cómo lo resolvería? Son problemas para iniciar las temáticas, pero nosotros le damos al estudiante 3 posibilidades. Le damos la posibilidad que lo resuelva como lo resolvería su comunidad, que lo resuelva bajo una metodología que él piensa que eso se puede resolver y que lo resuelva con la metodología del colegio, ¿verdad? Le damos esa posibilidad para validar también otras formas y ampliar también las metodologías de trabajo. Ok, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Que se relacionan, por ejemplo, nosotros en el sistema escolarizado hablamos del tiempo lineal, pero desde los pueblos indígenas el tiempo es circular. En el tiempo lineal no damos cuenta de lo que hicimos anteriormente, en el tiempo circular sí. Por eso hay que cuidarse tanto en la relación con la naturaleza, por ejemplo. ¿Sí? Aquí también hay sistemas de numeración propios, que eso es algo que ya se ha difundido en algunos eventos, ¿verdad? Se ha publicado también. Sistemas de numeración, formas diferentes que tienen estas poblaciones para contar, que es una riqueza y una particularidad de la región Chipcha-Chocó. No solo sucede aquí en Costa Rica, sino también en otros pueblos de la región Chipcha-Chocó. También vemos que no se puede trabajar desde disciplinas, sino desde problemas. Por eso nosotros hablamos de las etnociencias, no solo de la etnomatemática, sino tenemos que vincularnos desde las etnociencias. Vemos también la integración de la espiritualidad en el conocimiento. El conocimiento no es algo que se estudia cognitivamente, sino también lleva un componente espiritual de relacionarse con ese conocimiento, porque ante las poblaciones de interés hay una espiritualidad y unos seres protectores de ese saber y ese conocimiento. Entonces hay que acercarse a él de una manera muy particular, muy respetuosa, honrando muchísimo ese conocimiento, ese saber, ¿verdad? Y vemos también algunos elementos como que ellos cuentan con unos sistemas propios para el resguardo de información contable, es decir, ellos desarrollaron sus propios métodos estadísticos y esto se hace a través de cuerdas anudadas, cuerdas comunes. Bueno, yo los invito, ¿verdad? Si en algún momento tienen la oportunidad de un videíto pequeño de este autor que se llama Ramón Groswell, y él hace una síntesis que me parece muy acertada de qué es ese tema de descolonización, ¿verdad? Yo los invito, ahí les voy a dejar la dirección, se las voy a copiar en el chat, por si alguno quiere nutrirse un poco más desde esta perspectiva. Le agradezco mucho, Eugenio, y le agradezco mucho a todos los compañeros que han estado presentes. Hasta acá dejo mi participación. Yo creo que ya estoy en el tiempo y quedo atenta para comentarios o consultas que tengan los participantes. Muchísimas gracias. Gracias, estimable doctora. Bastante